En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hace más de un año, a principios del 2020, nuestra vida cambió. Nos enfrentamos a una pandemia y a un montón de retos, desde cómo resolver la vida en términos económicos hasta cómo abrazarnos y expresar afecto sin tocarnos. Muchas cosas han cambiado, pero hay una, en nuestro caso, en el caso de la editorial de Siglo del Hombre, que no ha cambiado. Seguimos teniendo la misma convicción por crear diálogos sobre temas cruciales y urgentes que nuestra sociedad necesita o que sentimos que debemos empezar a nombrar. Así fue como en Cartografías Editoriales hemos dedicado varios episodios para conversar sobre el transcurso de la vida, sobre la vejez que queremos construir, sobre cómo es el recorrido de la trayectoria de vida y de nuestro envejecimiento. La pandemia, el encierro, los cambios, los retos, las crisis han construido un ambiente idóneo o un ambiente obligado, como lo quieran ver, para pensar en preguntas que tal vez son las más relevantes en nuestro camino por la vida. ¿Por dónde queremos caminar? ¿Con quién queremos recorrer el camino? ¿En qué condiciones queremos vivir? ¿En dónde está la verdadera libertad y la autonomía? Y de todo eso se trata el último programa sobre envejecimiento, sobre descubrir, reconocer y ser conscientes de que la vida empieza y termina. Bienvenidos a una nueva conversación para reconciliarse con las canas, las arrugas y el tiempo. Bienvenidas a las preguntas sobre la finitud de la existencia. Un viaje para resignificar la muerte y saber con certeza qué nos depara o cuándo diremos adiós al mundo terrenal. Pero lo que sí podemos saber es que podemos hacer algo, podemos ser conscientes de cómo cambiamos en este recorrido, de cómo enfrentamos esos temas que no queremos ver y de cómo escogemos con quién queremos caminar. Y a nosotras, en Siglo del Hombre Editores, nos encanta caminar con nuestras amigas, con nuestras autoras. Por eso hoy me acompaña nuevamente Elisa Dulcey, autora de nuestro fondo editorial, de nuestro libro Envejecimiento del nacer al morir. Elisa es una gran compañera de viaje por este tipo de proyectos de divulgación y también es una gran compañera para cuestionarnos sobre y durante el trayecto de la vida. Elisa es psicóloga, máster en educación y lleva más de 50 años investigando por temas relacionados con el envejecimiento. Hola Elisa, gracias por acompañarnos hoy y en todos los recorridos que hemos hecho sobre la vida. Gracias María Elvira por invitarme e invitarnos a caminar en los viajes de la vida, teniendo en cuenta que, como has dicho, la vida comienza y también termina. Hoy nuestros caminos también se han cruzado en espacios transnacionales. En este episodio nos acompaña también Asunción Álvarez. Es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra invitada de hoy es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y los dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida. Actualmente, Asunción es vicepresidenta de la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir y presidenta del Colegio de Bioética de México. Asunción, muchas gracias por sumarte desde México a este recorrido. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar participando en esta conversación que vamos a empezar sobre los viajes de la vida en el que estamos todos ya desde hace tiempo. Así que la pregunta es ahora cómo continuar y me encanta la convocatoria a eso. Bueno, Asunción, Elisa, aquí hemos hablado de la diferencia entre envejecimiento y vejez. Y hablamos también de qué significa nacer hombres o mujeres en el transcurso de la vida y cómo eso nos determina de alguna manera en la vejez. También hablamos de contextos socioculturales, sociopolíticos, en donde las estructuras que están actualmente en diferentes estados del mundo nos impiden no llegar al bienestar. Por eso en el programa anterior hablamos de la pensión y de qué significa tener pensión cuando uno llega a cierta edad en la vida. Esos han sido los temas que hemos tratado hasta este momento. Asunción, de todos estos temas llegamos al final de la vida. Entonces queremos preguntarte, ¿a dónde nos quieres llevar hoy? Que ya sabemos que es el final, la finitud, pero ¿cuáles serían esas reflexiones para este programa?
¿Cuál es la ruta de viaje de hoy? Lo esencial, me parece a mí, bueno, es tener conciencia de que estamos continuando un viaje que empezó cuando nacimos y tomar conciencia que desde ese momento es un viaje que tiene un final, y eso implica que nosotros vivimos con el hecho de nuestra finitud, que sabemos segura, pero no sabemos exactamente cuándo va a ser. Puede ser en cualquier momento. En la medida que no sea, pues mientras más avancemos en el viaje, podemos decir que nos acercamos más a ese final. Esto es muy importante porque tener esta conciencia de finitud, por un lado, nos hace darle mucho más valor a ese viaje mientras está, porque sabemos que va a acabar. Entonces es como decir, yo aprovecho cada momento de vida de este viaje. Pero también nos permite tomar conciencia de que en este viaje elegimos todo el tiempo, elegimos dentro de lo posible, dentro de los límites que existen, cómo queremos vivirlo. Y esto aplica hasta el último momento de la vida, que es el momento en donde ya estamos en el límite con el morir, ¿no? Y saber que, a menos que nos pase de una manera en donde no tengamos ninguna opción, porque pueden haber accidentes y pueden haber cosas fuera de control, quitando eso, siempre podemos elegir cómo queremos que sea nuestra vida y cómo no queremos que sea, ¿no? Eso es lo que nos da la conciencia de la finitud. Nos da también la conciencia de que ese último momento también nos pertenece y también podemos elegir sobre él. Pero esto es especialmente difícil y por eso es una invitación muy importante y una reflexión muy importante, porque estamos en una sociedad que le cuesta mucho reconocer esta finitud. No quiere pensar en la finitud, no quiere pensar en la vejez, no quiere pensar más que, pues no sé, como en algo que nos vende, como el modelo que prevalece quizá, ¿no? De toda felicidad y aquí la muerte como que ensombrecería esa felicidad, pero en realidad habría que cambiar esta perspectiva y asumir que eso es viajar, que el privilegio de viajar, como escuchamos en la canción Gracias a la vida, es gracias a que tenemos este viaje, implica reconocer que acaba. Gracias, Asunción, me dejas con muchas ideas que vamos a ir retomando en el camino y en el recorrido que vamos a hacer, pero antes de que empecemos con esas preguntas muy puntuales, Elisa, quería preguntarte algo, y es que tú, desde que empezamos con este proyecto sobre envejecimiento, insistías mucho en este tema, en la finitud de la vida. Decías, bueno, hay otras cosas que no necesariamente tenemos que tocar o que se pueden tocar juntas, pero tú decías, no, tiene que haber un programa o un capítulo o una conversación dedicada solo a esto. ¿Por qué? ¿Por qué esa insistencia y por qué terminar con este capítulo? Yo, María Elvira, reiteraría algo de lo que ha dicho Asunción. Tiene que ver con el darnos cuenta y con la conciencia en el sentido de asumir que el viaje se termina. El darnos cuenta, y de eso hemos hablado quizá antes, el darnos cuenta de que las vidas se acaban, muy probable que se logre desde la niñez, pero el darnos cuenta de que nuestra propia vida se acaba, de la finitud de nuestra vida, y no solamente darnos cuenta, sino tener conciencia en el sentido de asumirlo, me parece que es muy difícil por demasiados distractores que una sociedad que es cada vez más centrada en el consumismo, en valores económicos y no en valores estrictamente humanos, pues distrae, y como que por eso yo me explico cuando a veces le pregunto a alguien, ¿a usted le gusta vivir? Y dice, pero ¿cómo no? Y a usted le gusta envejecer, pero ¿cómo se le ocurre? Pero en el sentido en que nosotros lo asumimos y lo asumen inclusive las entidades internacionales, no en el sentido de senescencia médicamente entendido, envejecer es vivir cada día más y vivir cada día menos. ¿Eso lo asumimos? ¿Y qué es lo que recogemos en el viaje? Lo que hacemos en el viaje para que el viaje valga la pena. Esa es una pregunta que necesita respuesta fundamental. Sernos conscientes de que la vida tiene un fin,
pero también para hacernos conscientes de que queremos vivir cada día mejor y queremos disfrutar ese recorrido por la vida. Nos acompañan hoy Asunción Álvarez y Elisa Dulcey. Asunción, pensemos qué necesitamos echar en la maleta para este recorrido. Algo muy importante es que en nuestra maleta estén en un primer nivel muy claros nuestros valores. ¿Qué valoramos en la vida? ¿Cómo queremos que sea nuestra vida? ¿En qué condiciones queremos que vivirla y en cuáles ya no querríamos vivirla? Es decir, una idea clara también. Esto implica de lo que es una vida digna, de lo que no sería una vida digna. Confiar, porque nos ocupamos de hacer las cosas que sirven para eso, de que vamos a poder elegir y de que nos acompañamos de personas que van a ser cómplices de nosotros en eso. Yo creo que algo que da mucha libertad y tranquilidad y paz en la vida, que yo valoro mucho, es el tener la confianza si nos toca vivir en condiciones en que ya no querríamos vivir. Y sobre todo, a lo mejor pensando, pues condiciones que da la vida, ¿no? Y que nos limitarían. Mucho lo podemos pensar por condiciones médicas o enfermedades que pueden presentarse y que nosotros no elegimos y que nos limitarían profundamente o que nos quitarían nuestra capacidad incluso para ser quienes somos, ¿no? Tener la tranquilidad de saber que uno puede elegir no vivir me parece que es fundamental, porque eso significa que la libertad para vivir, el elegir vivir, va unido a que se tiene la libertad para no vivir. Eso me parece fundamental. Tener muy claro que sí queremos este viaje, pero que siempre podemos tener la decisión para decir, así ya no. Elisa, en este recorrido hemos hablado mucho de vivir dignamente. Hoy hablamos de la muerte digna. También hemos hablado del bienestar. Cuéntanos un poco qué es vivir dignamente, Elisa, o cómo se entiende, cómo lo podemos entender. La palabra dignidad es una palabra que a veces nos parece abstracta. Hay libros y documentos enteros para tratar de decirnos qué es dignidad, pero tal vez una de las condiciones fundamentales de la dignidad y de la dignidad humana es la capacidad de decisión, la capacidad de autonomía sobre nuestra propia vida, que eso implica, por supuesto, también responsabilidad. Y cuando hablamos de autonomía de la vida, es importante tener en cuenta que la muerte es parte de la vida. Y sí que es parte de la vida, es la conclusión del viaje de la vida. En cierta forma, sin duda, nos acercamos cada día a la muerte. Como alguna vez retomaba en una milonga, creo que Borges, y decía, la muerte es vida vivida, la vida es muerte que llega, la muerte no es otra cosa, la vida no es otra cosa que muerte que anda rondando. Pero vuelvo a repetir, ¿hasta qué punto asumimos la vida como un viaje que por fortuna tiene comienzo y tiene fin, y no solamente como si no tuviera fin? Me parecería que eso no tendría sentido. ¿Y hasta qué punto entendemos la autonomía y la dignidad de la vida? De acuerdo con lo que ha expresado Asunción. Es decir, ¿en qué condiciones consideramos que vale la pena vivir y que la vida es digna? ¿Y en qué condiciones consideraríamos que no lo es? Yo creo que en ese sentido es muy importante diferenciar entre biografía y biología. Personalmente, yo no quisiera tener vida biológica sin vida biográfica, sin darme cuenta. Asunción, oyendo a Elisa, pensaba en algo y de pronto tú nos puedes ayudar en el mundo o desde tu experiencia en México o desde el contexto más cercano que tienes. ¿Las personas realmente tienen la autonomía para elegir cuándo acabar con la vida, digamos, poder decidir? Hay que hacer como algunas aclaraciones. Ha habido avances legales, porque en el sentido de poder respaldar la decisión de personas enfermas. Estamos hablando de lo que se ha avanzado cuando hablamos de personas que están en el contexto de la atención médica y que pueden decir, a mí ya no me den estos tratamientos, aunque como consecuencia de eso la persona muera. En eso se ha avanzado. En México no tenemos un avance mayor en el sentido de que una persona que quiere morir por la situación en que está viviendo, que elige ya no vivir más por las limitaciones que implica la enfermedad, porque realmente ya
ya ha dejado de ser una vida que disfruta y que le parece digna, y a lo mejor no tiene ningún tratamiento que le dejen de dar, y lo que quiere es morir y no puede pedir la eutanasia. En eso creo que en Colombia han avanzado más. Ahora, dos aclaraciones. Estamos hablando, desde luego, en el contexto de la atención médica, ¿no? Entonces, hay que poner criterios para decir tales personas con tal avance de la enfermedad tienen tal derecho, ¿no? No cualquiera. Pero incluso para estas personas, el mayor obstáculo para que puedan ejercer su libertad es que tenemos todavía, en México es claro, creo que en más sociedades parecidas a la nuestra, una gran dificultad para hablar honestamente y verazmente de la muerte. Primero, a lo largo de la vida, para estar preparados, pero después en el contexto de una persona que está en una situación en donde su pronóstico es que no va a poder vivir mucho tiempo, todavía no se habla con la honestidad que esa persona necesitaría para realmente ejercer su autonomía. Entonces hay pacientes que siguen aceptando tratamientos que no les van a servir, porque creen que les van a servir, porque no han sido realmente honestos con estas personas. Entonces yo creo que uno de los grandes obstáculos para ejercer la libertad con relación a nuestra finitud es no poder hablar, no saber hablar de eso en general, no querer pensar de eso y no responsabilizarnos de eso que nos toca, de que nosotros podríamos elegir sobre nuestra muerte, pero para eso tenemos que exigir que nos hablen con la verdad y haber reflexionado en eso antes. Yo creo que eso es uno de los grandes obstáculos. No sabemos hablar. Recorrido en la última parada sobre nuestro ciclo de envejecimiento. Hoy estamos hablando de la finitud de la vida. Nos acompañan Asunción Álvarez y nuestra amiga de siempre, nuestra compañera de viaje, Elisa Dulcey. Elisa es autora de nuestro fondo editorial de Siglo del Hombre Editores. Hemos echado en la maleta reflexiones sobre las condiciones en las que queremos o no vivir. También hablamos de autonomía, de libertad, de la posibilidad de elegir. Pero al final también echamos las reflexiones sobre la muerte. Me encantaría que retomáramos el tema sobre por qué nos cuesta tanto hablar sobre la muerte. Y creo que de eso se trata el programa de hoy, de que empecemos a hablar de esto. Elisa, cuéntanos desde tu experiencia cómo sientes o por qué sientes que es un tema difícil de abordar. Yo estaba pensando el tema de la muerte, de la finitud de la vida, aunque la vida se va acabando a lo largo del tiempo, y de la vejez, haber vivido más que no necesariamente quiere decir bueno, depende de cómo se haya vivido, pero no necesariamente vejez quiere decir deterioro o demencia, como muchas personas lo creen, ¿no? Yo creo que podemos estar satisfechos algunas personas que hemos llegado a la vejez, o a lo mejor muchas, de haber vivido, ¿cierto? Y haber viajado, y nos preguntamos por la finitud, por el terminar de ese viaje. Pero yo diría que es difícil cuando se centran la persona más en los distractores que no tienen que ver estrictamente con los valores humanos, con el sentido de la vida, con el reconocimiento como personas. Y pues tal vez una pregunta fundamental a la que ya ha aludido Asunción es con quién caminamos en la vida y quién nos acompañará al terminar el viaje de la vida. Son preguntas fundamentales, pero no es fácil hacerlas. Yo diría que es por eso que no es tan común que se hable del tema, pero es necesario conversar. Claro, por ejemplo, si yo ya sé en qué condiciones no quiero vivir, lo tengo claro, pero no lo comunico ni se lo expreso a la gente que me rodea, ni conozco cómo es la legislación de mi país, pues difícilmente podré cumplir con ese objetivo, digamos, o con esa decisión. Cuéntanos, Asunción, ¿cómo abordar ese tema con las personas que nos rodean? ¿O qué deberíamos hacer? ¿O algunas recomendaciones ahí? Yo creo que una forma de hacerlo es empezar hablando de lo que uno quiere. Y ante la respuesta de negación, no hables de eso, o no hables ahora, o por qué traer ese tema. Es que lo tengo que hablar ahora porque ahora tengo la seguridad de que puedo. Y no tengo ninguna garantía, como nadie la tenemos, porque
no es lo que queramos, sino es lo que así es, así son las cosas. Las cosas no pasan cuando las planeamos, me voy a morir dentro de tanto tiempo o voy a tener un accidente que me va a impedir hablar dentro. No, puede pasar en cualquier momento, por eso quiero hablarlo hoy, porque para mí es muy importante que cuando yo ya no pueda expresar mis deseos, otros que me quieren, que me conocen, hablen en mi nombre y hagan que se respeten mis deseos. Entonces, uno empieza hablando por uno y empieza como a educar de que sí es importante hablar de eso, no se trata de hablar de esto todo el tiempo, pero sí de haberle dado un lugar. Y entonces uno ya puede, ¿y tú has pensado en eso? ¿No? Es un entrenamiento, es un ejercicio. A mí me da mucha satisfacción ver cómo con mis alumnos jovencísimos, estudiantes de medicina que toman una materia que es el médico ante la muerte y que a veces llegan diciendo al principio, me da miedo, muchas cosas relacionadas con esta negación, al final del curso van contando experiencias de cómo sacaron el tema con sus papás, cómo entendieron la muerte de su abuelito en donde se habían hecho todas las cosas contrarias a lo que ahora piensan que se deberían de haber hecho y cómo integraron esas conversaciones que al principio les parecían imposibles, ¿no? Entonces yo creo que es empezar, porque una vez que se empieza, lo que tocamos es algo que todo mundo tiene necesidad de hablar, pero lo tiene tan reprimido y tan desentrenado que no sabe cómo hacerlo, pero al hacer un espacio para eso, con empatía, se va haciendo. Entonces yo creo que hay que extender eso. Gracias, Asunción, por esas últimas recomendaciones. Yo creo que no es fácil, como dices, son temas que, claro, no es para tocar todos los días, pero que tal vez la pandemia y este momento que estamos viviendo nos hace aún más evidente eso, que la vida tiene un fin. Y yo creo que nunca antes en la vida habíamos sido tan conscientes de nuestra edad y de lo frágil que es la vida. Bueno, y a quienes nos escuchan, queremos que sepan que para nosotras, todo el equipo de la editorial de Siglo del Hombre, y supongo que para Elisa también, diseñar estos programas, pues ha sido un gusto, pero también nos han despertado muchas preguntas y hemos sido conscientes de temas que no sabíamos que queríamos abordar, o sea, incluso a nosotras nos ha sorprendido algunos temas y hemos empezado a hablarlo en nuestro círculo más cercano. Tal vez a ustedes les ha pasado lo mismo. Por eso hemos hecho una selección de libros para seguir conversando sobre el transcurso de la vida. La selección la encuentran en nuestra página web, en libreriasiglo.com. Ahí verán un banner que dice Vivimos envejeciendo. Ahí están esos libros que pueden acompañarnos en estas reflexiones. También pueden preguntarle a nuestro equipo de la librería en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook como @Siglo del Hombre. Y bueno, llegando al final de este programa, Asunción, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarnos a descubrir de qué sirve vivir siendo conscientes de la finitud. Gracias a ustedes. Me ha encantado. Elisa, y a ti, ahora sí nos despedimos en este espacio de radio. Llegamos con este capítulo al final de nuestro recorrido sobre el envejecimiento. Gracias, Elisa, por sembrar esas preguntas que pueden transformar nuestro recorrido por la vida. Gracias, María Elvira, a ti y a la editorial Siglo del Hombre y a las personas que nos han acompañado, por supuesto, Asunción, en este terminar del recorrido de la vida. Si quieren conocer más recorridos que ha liderado nuestra editorial en Cartografías Editoriales, pueden buscar otros episodios en todas las plataformas de podcast. Estamos en Apple Podcast, en Deezer, en Spotify y en Spreaker. Gracias por acompañarnos en este recorrido por resignificar la vida. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.